Nuevamente estamos aquí una vez más, con Lluvia Ayala y un servidor Alexis Rivera en este podcast que se llama Sesión Cero. Un lugar, un espacio donde vamos a hablar dos amigos psicólogos sin diván, sin bata, desde la mente y el corazón para atender algunas situaciones sociales, ¿no? Y de interés para nosotros. Bienvenida, Lluvia, ¿qué onda contigo? ¿Cómo andas? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Ando muy contenta hoy. ¿Y eso? Porque fue cumpleaños de un amigo, me la pasé muy bien. Ah, así por es eso que vienes sí. crudilla. No, desvelada, nada más. Vamos a ponerle así. Sí, fue cumpleaños de un amigo, el buen Jera, es uno de mis mejores amigos. Mi Ah, ya andas vecino. mandando saludos. Sí. Él y su esposa. Él y su esposa son de mis mejores amigos, los quiero mucho. Y Me decías de que mi son papá. vecinos. Son vecinos, sí, desde que llegué acá a Culiacán. Me hice amigo de ellos, son una pareja de esposos y ya lo siento como familia. Ujú. No, pues el buen Jera dijiste, ¿verdad? El buen Jera. Saludos, mi buen Jera, ahí estamos pendientes luego a ver si nos invitan a echarnos unas chevecillas, unas cervezas en pareja para pasarla Sí, bien, disfrutar sí, un poquito sí. el rato. ¿Cómo lo Sí. ves? Luego, hay que hacerlo. Oye, y el tema de hoy, nada que ver. Ando toda contenta y estoy así como que me va a maltripear, me maltripió este tema. Pero es que ya habías dicho tú que te maltripea de pronto el temas que son de escabrosos, morbosos, que tienen que ver con el crimen, con la delincuencia, ¿no? Con la crueldad. Con la crueldad, porque es eso, crueldad pura. Es crueldad, sí. Y yo creo que también esta persona, Marcial Maciel, vamos a platicar de el padre Marcial Maciel. Y esto sale a colación porque acaban de subir de pronto un documental. No es comercial pagado, pero HBO, escucha esto por favor y comunícate. Subieron un documental sobre el Lobo de Dios. Sí. Acerca de el padre Marcial Maciel, ¿correcto? Sí. El Lobo de Dios. De hecho vi un capitulito, episodio ahí de YouTube también sobre él. Entonces podemos decir que de alguna manera también es como análisis de caso. Sí. Análisis de caso, análisis de esta docuserie, esta pequeña docuserie. Ajá. Porque ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura la docuserie? No recuerdo, son varios episodios. Son varios episodios. Yo no lo vi, la verdad no lo he visto, me voy a dar la tarea de poder revisarlo. Sí conozco un poquito de la historia de Marcial Maciel porque no es una historia nueva. Uh-huh. Ya tiene tiempo, solamente que pues igual como fue muy sonado en su momento, hoy día se empiezan a sacar ese tipo de documentales que no es fácil, ¿no? Si a veces grabar estas cosas, estos pequeños videos tarda tiempo. Uh-huh. Me imagino ahora un documental, una docuserie, hay todo un trabajo detrás. Sí. Hay toda una investigación, hay citas para entrevistar a ciertas personas que son a veces testigos fundamentales. Yo creo que llevó, quién sabe cuánto, ¿no? Pero se lleva meses o años a veces, ¿no? Pues si salió hasta ahorita, yo creo que una es hay una situación y empieza todo este revuelo y que hay denuncias y que hay llamados de atención y que de pronto sale a la luz y se hace todo el revuelo social y todo a veces circo mediático. Uh-huh. Y yo creo que después tomar la decisión de elegir, porque pues la neta se eligen los temas, de elegir un tema y decir, esto lo vamos a convertir en documental, pues lleva su tiempo. Prueba de ello es que está saliendo esto estamos 2025, acaba de salir prácticamente la docuserie, pero pues ya ves, él a final de cuentas muere en 2008, quiere decir entonces que todo esto pues hace rato, ¿no? Ya hace rato, sí. Oye, me gustaría comenzar con una pregunta. Uh-huh. ¿Tú crees en Dios? Ay, delicado. No, siempre me inculcaron creer en Dios. ¿Te inculcaron? Sí, ¿Quién sí. te inculcó creer Mi en familia, Dios? papá, mamá, abuelos. ¿Ellos creen en Dios? Mi mamá un poco más, tengo familia. De pronto religiones distintas, ¿no? Tengo familiares en Estados Unidos, que pues ellos son testigos de Jehová, mientras que por acá muchos de mis familiares se crearon más por una orientación católica. Uh-huh. Entonces de pequeño pues me tocó hacer lo que fue la primera comunión, fui bautizado, etcétera, ¿no? Todo este proceso católico de adoctrinamiento también y de acercarte a la cultura, a la religión. ¿Y a tu hijo lo estás...? No,
No, le pues estás también inculcando. está pequeñito, ¿no? O sea, Ajá. también no, está pequeñito, ¿no? Por parte de mi esposa no, por parte de mi esposa no Ateos. tienen, sí, o sea, de hecho nosotros no nos casamos ni siquiera por la iglesia, pues. Pecadores. Somos pecadores, ¿no? Solamente la cuestión civil, además, es que también sí se iba a hacer completo, así como todo el proceso, pero pues era pandemia, Ok. entonces fue no, súper chiquitito todo, pues. Oye, ¿y qué sentirías si supieras que el cura que no sé, Que hiciste me la primera casó comunión o que te casó, abusó de otros niños. 60 personas? Ujú. Pues yo creo que es muy impactante, Es ¿no? muy Porque impactante. a final de cuentas a veces llega esta parte del morbo de, bueno, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A qué hora? Si siempre estaba en tal parte y luego como esa sensación de, "Uf, me salvé, me quité una bala". Ajá. Nunca en iglesia siempre fue, por ejemplo, te digo, de pequeño era vamos a iglesia los domingos porque era lo de la práctica habitual por allá del 2004, 2005, 2006, pues. Sí. Entonces siempre era como que todos en grupo, había la No te mandaban kermés. solo. No, jamás en Jamaica en la vida. Eh, Qué bueno. Entonces, Oye, no, es que, fíjate, yo sí creo mucho en Dios. tú sí eres creyente. Sí, sí creo. Igual hubo un tiempo en que no creí, pasé mis procesos. No en la religión, pues Ujú. creo en un Dios, que como yo lo he entendido, Pero es que, energía, una inteligencia superior, ¿sabes? No sí, como pero la vamos a religión. ese término, en un poder superior. Hay muchas En un personas que lo poder manejan superior. así como un poder superior o de pronto somos más como tal espirituales Sí. que religiosos, ¿no? Por el Sí. rollo de que se ha dañado la parte esta del padre Marcial Maciel sobre el documental y lo sucedido, pues vino a dañar mucho la imagen de lo que fue la iglesia en su momento dado, ¿no? Ajá. Y entonces, además de que hoy día todo sale en videos, todo sale en screenshots de ciertas publicaciones y qué crees que no crees y todos ahí a la expectativa. Entonces manejamos mucho, por ejemplo, yo también me considero más una persona espiritual que como tal religiosa, pues. Ajá. Sale, pero respeto todas y aquellas creencias, todas Sí. tienen el derecho de creer en aquello que Así ellos es. consideren Que de adecuado. hecho es sano creer en algo, ¿no? Ujú. De hecho hay un Es gen, ¿no? sano. Ah, bueno, en algún momento se identificó como el gen de la fe, algo así. Tú que eres bióloga, a ver, neurobióloga, No sé, la verdad. no lo desconozco, conoces. tendré que checar. ¿Cómo que? Búscalo, No, lo voy a checar. búscalo. Sí, o sea, tampoco no es como tal muy estudiado, pero habla de cómo a final de cuentas hay un principio biológico también que orienta al individuo a creer en algo necesariamente, Sí, no llama la solamente los atención. fundamentos psicológicos, sino también a nivel biológico, pues. Ajá. Entonces está chilo, ¿no? Ahí Fíjate búscalo. que lo que sí me pasó a mí con la maestría justamente fue que tal vez allí otras cuestiones me empezaron a hacerme volver a creer en Dios. Ujú. Cuando empecé a ver como tanta sofisticación, digo yo, en los procesos biológicos de nuestros cuerpos, del ADN, de las células, no sé, siento que debe de haber una inteligencia. ¿Sí me Una explico? parte de ti Hay dijo, una inteligencia allí más bien. una parte de ti dijo, esto es maravilloso. Es maravilloso. Así es... como cosas del universo, Ujú. ¿sabes? Sí, sí, Que- es como, es maravilloso, es imposible que no haya que algo no más haya detrás de algo- eso. Ajá, y luego también te contaba que un amigo es astrofotógrafo y una vez me mandó una fotografía de una nebulosa, Karenina creo que se llama, Karina, no me acuerdo, que de aquí no se alcanza a detectar, entonces se alcanza a detectar desde Argentina. Y él se metía y remotamente tomaba fotos con un telescopio, allá pagas para eso, etcétera, ¿no? Y me la manda y es una cosa impactante, o sea, me mandaba otras, pero esa me impactó mucho la forma y fue así como si esto existe allá donde no lo podemos ver, primero a simple vista, y ahora ni siquiera con los telescopios desde este país, pero allí está. Y es una cosa grandiosa, ¿sabes? Ujú. Y yo antes decía, no creo en Dios porque no lo puedo ver, nada más creo en lo que puedo ver. Y fue así como que hay tantas cosas que no podemos ver, que nuestros sentidos no Pero lo que alcanzan, existen. pero que existen. Oye, volviendo al tema Volviendo. de esa infancia, ¿no? Cercana a la fe católica Ujú. o a la iglesia o a la religión. Te digo, a mí, por ejemplo, en ese contexto, en aquellas edades tempranas, Sí. jamás me enteré de algo similar. Yo jamás supe
tal niño, o tal persona de tal parte. Jamás me enteré de eso. No sé si porque como adultos también los que nos rodeaban cuidaban esos temas. Sí. Porque hoy todavía se cuida, ¿no? Evitas comentar temas Que hubieran delicados abusos frente a sexuales, pequeños. Que hubieran abusos Sí. sexuales. Que digo, nunca yo no sé, o yo nunca me enteré de eso, pues. Sí. No sé si a ti te tocó saber de Sí. algún niño Sí. conocido. ¿Sabes cuándo me Sí. enteré yo? Sí me llegó a tocar de pronto en algún momento dado, en esta parte de consulta. Sí me llegó a tocar quien dijera, ¿sabes qué? A mí sí me pasó. Sí. Y con una persona, un sacerdote. Entonces así pesado, pues sí, en la infancia, Que de eso se trata, ¿no? O sea, que de eso es de lo que vamos a hablar, como este señor Marcial Maciel, que fue un sacerdote y funda una congregación, los Legionarios de Cristo, y hace pues muchísimas cosas por la iglesia. Es un gran captador de recursos, ¿no? Uh-huh. Y abusa de pues muchos niños, también de mujeres. La historia de él es que a los 21 años creo empieza a reclutar niños. Te iba a decir quién fue Marcial Maciel, porque Ajá. pues tuviste el documental, así que tú Sí. lideras hoy. A ver, ¿quién fue Marcial Maciel? Qué trampa. ¿Cómo que no sí. estudiaste, Alexis? ¿Cómo que no? Yo soy de pronto así, Ajá. medio vago en eso, Improvisas. medio vago en ello. No, pues se vuelve él sacerdote y empieza a captar niños, empieza a ir a las casas a decir que él está fundando como una escuela para formar a niños para ser sacerdotes, y les dice a los papás le entregan a los niños a los 10, 11 años, sí, llévatelo. O sea, allí se me hace como qué inocencia, pues, de ese entonces de las personas para hacer eso. Y creo también, fíjate, a mí se me hace lo más interesante o importante, ¿no? De este caso, que es llevar como la palabra de Dios por delante. Uh-huh. Entonces las personas confían más, y ahí es donde causa más disonancia en este tipo de crímenes, donde se refugian o se ponen como de frente una máscara de soy el representante de lo mejor que hay, lo que puede existir, ¿no? Pues es que, bueno, para poner un poquito en contexto a las personas, de pronto, o sea, bueno, lo que se sabe hasta el momento, porque no es que no estudiara, no es que no revisara el tema, pero los Legionarios de Cristo se funda, decíamos, 1941. Sí. ¿Qué le decía a la compañera Sí, aquí? estudiaste. Le decía a la compañera aquí, que en esas fechas pasaban más cosas. Hay otro documental ahorita de las Poquianchis, que también viene siendo por allá de 1940, en esas fechas, ¿no? Entonces, México, el capítulo anterior que hablábamos de asesinos seriales o de psicopatía, ya decíamos, México tiene una historia de 100 años para atrás, 120 años para atrás de asesinos seriales. Es lo que se registra en la bibliografía, pues. Uh-huh. Entonces ya pasaban cosas desde aquel entonces. A la par, por ejemplo, no sé si supiste, pero hace tiempo también se sacó otro documental. Ese sí me tocó verlo con mi esposa ya hace rato, que fue el de La Luz del Mundo. No sé si lo ubicas, pero es otra iglesia fundada también por allá de 1900 y feria. Uh-huh. Y también, sí, los líderes también, ¿no? Abusan. Pues ahorita a quien se juzgó fue al último que quedó como bueno, él se ostenta como un apóstol. Ajá. Elegido por Dios. Ajá. Entonces es parte de ir creando y construyendo un culto, ¿no? Sí. Y pues disculpen por raspar muebles, pero pues el capítulo de hoy no es para sensibles, pues o sea, sí, no. Está complicado, está duro, son... Si quieres creer en la iglesia, mejor no veas el capítulo. Sí, no, bueno, es que la cosa es esta, desde mi punto de vista, yo sé que ahorita es más un análisis de caso, es una discusión de tema, pero creo que como tal, la iglesia como tal o lo que se profesa no tiene mal propósito. Se inmiscuyeron, se metieron como la humedad, como dicen por ahí, personas, pues con estos rasgos antisociales y psicopáticos. Pues. Sí. Entonces,
estos fueron los que vinieron a perturbar todo el propósito Sí. de lo que se En quiere sí, ir a sí, a claro, promover. en sí, como te digo, yo creo en Dios y la verdad, yo sí tuve una formación de que catecismo, la primera También de comunión. pequeña. Sí, iba al grupo, era parte del grupo de jóvenes, Nunca te estuve tocó en el ver nada coro de la extraño. iglesia. ¿Sabes que no? La verdad es que no. Nunca, afortunadamente, ¿no? Siempre me Este, hace. No, no me tocó saber nada de que pasara algo malo. Allí el ambiente donde yo estuve fue muy bonito. Sí, Fue en muy donde yo bonito. estuve también. Había una misa de niños a la que íbamos mi hermano y yo a las 10 de la mañana. Claro. Mi mamá ni nos llevaba, yo quería ir y ándale, iba tu hermana. Y nos Ajá. íbamos solos en camión al centro. Y porque era bien bonita esa misa, entonces era como el padre la hacía muy, muy bonita, pues muy de niños, puro canto, y nos echaba agua bendita así, nos bañaba Es todo. que, no sé si te has dado cuenta, pero cuando vas a las misas, los padres le dan ese contexto, ¿no? Sí. Ese toque para cuando van, toca la cuestión de parejas, Sí. cuando van y le toca ya la parte de misas por alguien que haya partido. Sí. Y en el caso de niños, pues se tocan temas acorde a las las edades, y edades, eso se es muy, adapta. eso es muy bueno, es muy bonito. Claro, y entonces yo me acuerdo que admiraba mucho al padre, mucho, mucho, y me pongo, no sé, ahora con el documental, ¿no? Que lo vi, me pongo como a pensar en esa yo de esa edad, ¿sabes? Con mucha inocencia, con mucha admiración, porque ahí entran varios factores. A los niños se los llevaba, te digo, de su casa, se los llevaba a un lugar donde empezaba a enseñarles, y tenía quienes enseñaran allí, seminaristas también, o con un nivel más alto, pues, ¿no? Ujú. Que les enseñaran a los niños, donde los tenía, primero se los llevó a un lugar sin alberca, pero ya después consiguió un lugar que era una mansión, que tenía, pues, alberca, un lago, etcétera, ¿no? Ujú. Con eso se los lleva y con eso los empieza a seducir, los seduce, ¿no? De que vas a vivir en un lugar así, etcétera, etcétera. Imagínate como niño, un adulto que es cura, que lo asocias con algo muy bueno de Dios y que te da todo esto, ¿no? Y cómo lo puedes sentir, o sea, había allí una admiración grandísima, cariño, afecto, y luego él empieza, ya después de algunos años, pues empieza a abusar de los niños, a llamarlos, a hacerles tocamientos. Dime. Lo que pasa es que uno de los principios que vienen a relucir es el principio de autoridad, ¿no? O sea, como pequeño, como niño, decías tú inocente, pues es como, bueno, pues es que es la persona que se ostenta como un enviado de Dios, como una persona que va a cuidar de mí, que me va a proteger, ¿por qué habría de hacer algo diferente, no? Claro. Si mis padres, que son las principales figuras que me han dado amor, cariño, un apego seguro, confían en él, porque yo no habré de confiar en él. Claro. Si mis padres confían tanto en esta persona que prácticamente pues, me dicen sí, adelante, es un honor. Fíjate cómo se maneja todo ese concepto de es un honor que estés con él. Pues que tengo entendido, él no comienza tan directo en la iglesia. Sí. Él creo que a principios él sí es destituido, y sí uno de sus tíos, tíos abuelos, él era primero sacerdote, y lo expulsa de unas primeras órdenes eclesiásticas no se sabe, pero se cree que igual por situaciones delicadas, ¿no? A final de cuentas vuelve a entrar y todavía él funda en 1941 los Legionarios, pero ni siquiera todavía era sacerdote. Se le había dado la autoridad, pero volvemos por estos rasgos psicopáticos y antisociales, pero la parte del ser una persona encantadora, de ser una persona que podía de pronto conseguir lo que quería, lo que se proponía, de pronto muy decidido, muy bien gestionador. Sí, gestionaba mucho necesidades que tenía la iglesia en ese momento. Sí. Entonces eso le fue dando ciertas libertades, ¿no? Yo creo que fue de alguna manera muy estratégicamente comprometiendo a la iglesia para que le diera esas oportunidades. Me imagino que debió haber sido
un excelente orador como para poder convencer a las masas y a quienes le rodeaban de que lo siguieran. Porque él comienza a decir, voy a fundar los Legionarios de Cristo para llevar la fe a todos lados. Y entonces lo empieza a compartir con otros sacerdotes que lo rodeaban, otras personas que estaban en el estudio igual que él, y pues empiezan a ordenar en la fe con él. Y es cuando empiezan a seleccionar, como dice ahí, prácticamente muy cuidadosa él en hacer esos seleccionamientos de niños acorde a lo que él quería promover, ¿no? Entonces es muy curioso, pero te digo, no es el único caso. La Luz del Mundo es otro. Ahorita en 2022, creo que en 2016, 2014 es cuando se le juzga a eran tres, en La Luz del Mundo eran tres, fíjate, a diferencia acá del padre Maciel. En La Luz del Mundo eran tres, y hay toda una cuestión detrás ahí con esos de La Luz del Mundo, porque primero fue Aarón Joaquín, que era el que funda, él fallece y entra Samuel Joaquín, que es el padre del quien ahora está detenido, porque es como falleció uno, entra el otro, el sucesor, y por último queda Nazón Joaquín. Está bien delicado, ¿no? Son temas que ya están en redes. Pero de hecho Nazón, que Joaquín ya está detenido, fue ya sentenciado a 16 años de prisión más o menos, que muchas personas dicen que fue muy poco, porque no se le pudieron comprobar delitos. Pero son iglesias, son grupos, instituciones que manejan también muchísimo dinero y mucho poder. Ahorita lo que se juzga es que con las nuevas elecciones de jueces, y esto no es ningún tinte político, pero ahorita lo que se juzga es que con las nuevas elecciones de jueces que fueron hace poco, ahorita 2025, es que hay 2 personas que quedaron de magistradas o jueces, creo, que tienen relación con ciertos ministros, sus padres son ministros o sacerdotes de La Luz del Mundo, y lo preocupante es que justo quedaron en Jalisco, que La Luz del Mundo se funda en Jalisco. Entonces el temor es que cuando cumplan sus 16 años en Estados Unidos, Nazón Joaquín, al regresar a México, de alguna manera se detengan las investigaciones que ya están aquí en México para que no procedan. Y ese documental también está muy bueno porque, perdón por interrumpirte, pero ese documental está muy bueno porque también habla de todo una serie de abusos sistemáticos, como lo fue en este caso con el padre Maciel. Sí, se me hace bien impactante cómo hay tanta corrupción en estas instituciones y se involucran con gobierno y, híjole, o sea, realmente es un enredadero, ¿no? Y bueno, continuando con la historia de él o con el relato de las cosas que hizo, también él se hizo adicto a la morfina. Y los testigos o los mismos seminaristas dijeron eso, pues que lo veían inyectándose o en ciertas condiciones. En el documental hay un señor ya mayor que es el que narra cómo lo encuentra cuando era niño, que es uno de los que escribe una carta, de los que habla, ¿no? Sobre lo que está sucediendo. Sí, mire ese corto, pero porque me parece como... ayer en la noche ya para dormirme me sale un video de él y creo que es de ese señor porque era como que un promocional del documental y creo que sale él, ¿no? Pues sale, sí, hay un señor, bueno, que fue uno de los niños abusados, ¿no? Y él le escribe esta carta diciéndole que ya quiere renunciar, lo enfrenta o lo confronta, ¿no? Directamente. Hablando de todo el abuso que hizo y cómo no le podía hacer más daño porque él ya se quería salir y el padre no quería y de alguna manera lo manipulaba o lo amenazaba, ¿no? No era uno que se ordenó con él, o sea que lo llevó a todas partes, creo. Sí, pero esa carta, fíjate, bueno, en el corto que yo vi era él junto con otros escribieron la carta y la mandaron al Vaticano y no fue escuchada. Creo que después de ya cuando... Él, bueno, ahí en el documental sale que él lo hizo, ¿no? Y ya después se pasaron la voz y ellos hablaron y fueron... Pero esa carta, pues, sale como que fue él nada más.
Pero ya después empezaron a pasar la voz y se empezaron a dar cuenta pues que eran varios y dijeron, vamos a hablar, vamos a exponer esto. Me llama mucho la atención que uno de ellos dice, ya hablamos y ojalá que nuestro testimonio la gente lo valore, dice, y hagan algo, pero yo ahorita hubiera preferido no hablar y que lo canonizaran, dice. O sea, ¿a quién? Porque a como iba, ¿no? De que tal vez lo volvieran santo, de que lo canonizaran. Pero a Marcial Maciel no lo canalizaron. Bueno, eso es lo que dice no la canonizaron. Porque pero canonizaron. Lo que dice él es que de haber recibido todo lo que recibió, porque lo atacaron muchísimo. Pues es que se ocultó, ¿no? Se dice que esas denuncias o esos denuncias de abusos, porque ya ves que cuando él comienza, desde hace años que se hizo de conocimiento en este caso del Vaticano, ajá, de los grandes mandos, que había situaciones de riesgo, de situaciones de abuso y de maltrato, sí, ¿no? Y algo que se alega es, estos avisos pasaron por 5 órdenes papales, pues. Pasaron por 5 turnos papales para que se hiciera algo. Aunque sí en el documental sale que el Vaticano mandó a personas a entrevistar a los niños y ellos lo dicen. Vinieron y nos preguntaron que si veíamos cosas así y todos mintieron. Bueno, pero todos, también eran niños, el temor, la inseguridad, me va a pasar algo, y luego también cuando estás en esos ambientes es como... Es muy difícil. Pero es que aparte, ¿no? Hay como una ruta a seguir y un ideal a seguir, es decir, querían convertirse en algo y de pronto pues, aquí pasa en la vida real el cómo no hablas en contra de un jefe directo, no hablas en contra de alguien de la política, de alguien que ostenta el poder, porque te va a truncar de alguna manera sí, tu línea profesional, tu carrera profesional. Vaya, decías ahorita que había toda una red, hay una periodista de hecho que sí investigó todas las cuestiones del Vaticano y dice, hay toda una red de corrupción sí, que había creado y fraguado Marcial Maciel, que tenía que ver con desvíos de fondos, que sí, tenía que ver con adquisición de algunos pues bienes materiales a muy bajo costo, que se le fueron otorgados a ciertos obispos, cardenales y papas, ciertos obispos, cardenales y sacerdotes. Ajá. Que prácticamente pues estás hablando de soborno, estás hablando de coerción, estás hablando de todas estas condiciones que fraguaron esa red de corrupción, pues. Sí. Entonces, los legionarios de Cristo creo que manejaban un patrimonio de 54 millones de dólares. Sí. ¿Qué haces con eso? O sea, ¿qué no haces con eso? Ajá. Entonces, aquí Marcial Maciel, y algo de lo que la iglesia católica le ostenta es que Marcial Maciel era una persona con grandes vínculos en el Vaticano, tanto que acercó a México al Vaticano. Y eso lo hizo que aquí en México tuviera grandes relaciones políticas sí, y con varios empresarios. Entre ellos se asocia con la familia de Vicente Fox, con los Sahagún. Entonces se le asocia a esa familia, no en las malas actuares, pero sí que tenían una relación muy estrecha. Y había personas... se iba metiendo y relacionando con gente de poder. Claro, era muy astuto para eso, ¿no? Había una persona aquí en México que le dio, creo, 50 millones de pesos, o sea... Sí. O sea, ¿de dónde dispones de 50 millones de pesos para poder financiar toda la red que él traía, pues? Sí. Entonces hay mucho. Sí, de hecho, dicen allí que él buscaba mucho a viudas millonarias, ¿no? Que habían quedado viudas, que era como un perfil que él agarraba y era de que, no sé, le ponían, por ejemplo, algún lugar donde le sirviera para, pues, seguir creciendo, ¿no? Su organización. Entonces iba, pues, fraudeando, como te digo, se me hace muy interesante cómo ponerse esta cara o esta máscara o este nombre de Dios, y es más sencillo que a lo mejor que las personas confíen en ti. Pues esa es una, pero volvemos al punto de bueno, de hecho, dentro de su diagnóstico clínico podría encajar en el rasgo psicopático narcisista con parafilia en pedofilia, pues. O sea,
O sea, sí tiene esa línea, pues, pero eso acorde al DSM-5, decíamos el norteamericano, ¿no? Pero ya en otros, es una persona con rasgos psicopáticos. También. Pues era narcisista, se creía enviado por Dios, se creía con toda la autoridad, con todo el poder, o sea. Y así decía, mencionan ahí que decía que había recibido un llamado del Espíritu Santo que le decía que ese día hiciera algo, se cuenta, y ese día tenía que fundar y se iba y decía esto, ¿no? Entonces era una forma de, oye, si soy un enviado de Dios y del Espíritu Santo que me dijo que tengo que hacer esto, no sé, es una artimaña demasiado. Pues es que era manipulador, era manipulador porque de hecho se sabe que llevó 2 vidas, o sea, él tenía el nombre del padre Marcial Maciel, sí, para las cuestiones de la iglesia, pero se atribuía otro nombre que no, Raúl Rivas, no me acuerdo cómo se llamaba, y era el que usaba para enamorar a mujeres. Y con las cuales tuvo hasta 4 hijos, pues. Y también abusó. Y también abusó de ellos, pues. Ahí en el documental salen los 2 hijos contando cómo fue muy... Porque creo que hasta lo demandaron. Ajá. Pero lo increíble es que a ellos, creo, les decía que él era un agente de la CIA, que era un magnate petrolero, o sea, era un manipulador. ¿Mitómano? Sí, totalmente. Entonces, imagínate, tener toda esa red de abusos sistemáticos, es decir, la repetición de las transgresiones que cometió en contra de niños, niñas y adolescentes, y también de personas adultas, que lo llevó a veces a extremos, pues es parte de un rasgo psicopático, pues. Sí. Tenía que ser así para poder lograr hacer tantas cosas, tantos crímenes, y no tener un sentido de culpa. Y dices tú, sí tenía sí se dice que tenía una adicción a opiáceos. A morfina. Y tenía toda su como dice ahí, modus operandi, sí, del cómo actuar, ¿no? Cómo sí, el ir por ciertos niños. Hay varias instituciones que están ligadas a la Orden de las Legiones de Cristo. Ahora con el documental, pues hay varias personas que están saliendo a hablar. Me salía uno de un señor que dice, yo estuve en tal colegio que pertenece a los Legionarios de Cristo. Es que continúa. Y dice, sí, pero es que volvemos a lo que te decía hace ratito. La institución o la fe como tal no es la que tiene perturbaciones, es el individuo que la ostenta o que la dirige el que viene a perturbar su dirección. ¿Tú mandarías a tu hijo a una escuela de esas? Pero estarías asumiendo que los maestros y que tienen esas actitudes o conductas. Yo no lo creo como tal. Creo que era una forma en la que se evadían impuestos, era una forma en la que se robaba, era una forma en la que se conseguían contactos, era una forma en la que él, persona psicopática o sociópata, cuando estaba en pleno apogeo él con fuerza física, virilidad, consciente, etcétera, eran prácticamente sus granjas. O sea, él iba y ¿qué hacía? Dice el señor en el video, yo era de esos muchachos o niños que estaba en tal escuela, no me acuerdo cómo se llama el colegio, pero en las universidades la NAWA, que está relacionada a ello, dice, lo que me salvó es no haber sacado 9 y 10, dice, porque el que sacaba 9 y 10 iba a conocer al padre Maciel, era como el obsequio, pues, entonces, dice, lo que me salvó es no haber sacado 9 y 10, si no hubiera sido uno de esos corderitos. Sí, no. Está bien pesado. Está muy pesado. También sale allí otra persona que es una mujer que habla de que ya una vez que también comienza a admitir mujeres, esta persona da el testimonio de que también fue súper manipulada, de que cuando ella se dio cuenta fue porque ella le ayudaba como a organizar donde había mucha gente, ¿no? Los eventos, a organizarlos, y una vez que tenían un evento importante o algo así, se encuentra una pareja de conocidos y le dicen, oye, ¿cómo está tu papá? Y ella dice, ¿mi papá? ¿Por qué? Y pues sufrió una embolia y está en el hospital. Y ella dice, no sabía, entonces va y le reclama a él y le dice, no, es que decidimos no decirte para que te enfocaras en tu trabajo. Varga.
Ajá. Pesado. Y ella queriéndose salir y también él siempre la manipulaba para que no se saliera. O sea, realmente un nivel de manipulación, ¿no? Muy fuerte. Imagínate dice que ella perdió su identidad totalmente, o sea, dejó de reconocerse. O sea, hay distintas formas también de abusar. Aunque no recibió abuso o no sufrió de abuso sexual, fue otro tipo de abuso, ¿no? Psicológico. Claro. Que te contaba ahorita antes, de que me tocó a mí ir a un retiro. Los retiros, otro tema, los retiros espirituales. Me tocó ir a un retiro de la iglesia. Y una vez lo conté en un diplomado porque a mí se me hacía muy fuerte. Haz de cuenta que llegábamos, no sé si alguna vez ha sido, pero te dicen las personas que ya fueron, no, pues llévate el traje de baño porque va a haber alberca. Y que no sé qué, y que va a estar bien padre. Y yo con el traje de baño, la mochila. Bien piñada, ya voy a ir a, sí, yo, voy a gusto de vacaciones, sí. Y llego, primero nos vendan, cuando íbamos en el autobús, nos vendan todo un los proceso. ojos, no sabíamos dónde iba a ser, ni el camino, ni a dónde nos llevaron, nunca supe dónde nos llevaron. Y ya llegamos, nos destapan los ojos, y está una casa en ruinas. O sea, pero en ruinas. Una casa que no sería habitable. Y está una fuente, casi todos los ladrillos, así todos deshechos. Y decía, aquí está tu alberca. Y nosotros, desde ahí, ¿no? A todos nos decían, no, que está bien padre. Y ya, entrábamos. Y entraba un señor que ahora sí, que no sé qué, ya están aquí. Y no, ¿cómo lo decía? Dilo como lo decía Lluvia, dilo porque a mí me tocó ir a retiros ¿también? Espirituales, pero la verdad, creo que la cosa con los retiros espirituales es que ellos no tienen ya era psicóloga. No, era adolescente. Es que es la cosa, mira, tenía 14, yo ya fui, porque fui con varios centros de rehabilitación, pues. Cuando era sí, fue como que hubo cuando era adicto. No, jamás he sido adicto. No trabajabas en los centros. Sí, entonces como había uno así como tipo masivo, iban varios centros de rehabilitación y pues vaya, pues voy. Yo también, voy. Y fui, y te digo, ya lo veía con otros ojos, pues. Me permití vivirla totalmente la experiencia, pero sí es una experiencia muy pesada. Bien. No lo veo bien como tal porque te digo, si tú vas ahorita, sí puedes identificar qué están haciendo. Ellos no identifican qué están haciendo desde la psicología. Sí identifican, ok, aquí ellos no están sí, ellos no identifican, aquí ahorita están, pues como tal, es que es el detalle, pues sí se consideraría desde algunos puntos de vista una violencia psicológica. Claro. Y estás porque, metiendo temor, porque esto que hacía este señor era fragmentar la fuerza psicológica para que tú bajaras las defensas y entrar a ti, pues, y el detalle es que pues hemos encontrado que a través de eso no es la forma correcta, es un estímulo adverso y hemos encontrado que se obtienen mejores resultados de otro tipo de estímulos, pero por ejemplo yo te aseguraría que si vas y le preguntas a cualquier director de centro de rehabilitación probablemente te digan, no, es que el adicto apenas así aprende. Pero yo no era adicta, tenía 14 años. Eso dices tú. A ver la mamá, ¿yo dónde está? Me hizo la de... No, eras ingobernable porque los adolescentes... A mí me gustaba mucho ir, o sea, te digo que era de que grupo de jóvenes, me gustaba todo este rollo. Pero déjame termino de contar la experiencia. Bueno, porque hay grupos de jóvenes de ciertas iglesias, pero tengo entendido, porque sé de personas que fueron, que es muy diferente al que yo fui. Yo te puedo decir que el que yo fui sí estaba muy pesado, pero porque era para personas con adicciones. No. Gente que nosotros también éramos bien chiquitos. Todos. Aunque tú eres un grupo de jóvenes. Sí, entonces contigo sí se pasaron de lanza. Se pasaron. Éramos adolescentes y a mí me dijeron, no, está bien padre, te va a cambiar la vida y que no sé qué así. O sea, era el testimonio de los otros que habían ido. Aparte. Entonces ya llegamos, te digo, a ese lugar así como todo tétrico y te quitan todo, ¿no? Te quitan reloj, te quitan desodorante, te quitan, ya no sabes la hora desde que estás ahí
y te meten ahí Sí, primero sin que llega celulares, esta todo. sin celulares, sin comunicados totalmente. De hecho, unos muchachos se quisieron escapar y los agarraron y bueno, fue un show. Pero, o sea, chécate qué nivel, así brevemente puntualizo. Llega ese, nos asusta, ya después llegan Groserías. otros groserías y que de aquí el que levántate si te vas a ir ahorita, si no ya no te vas a ir, que no sé qué, y ya, nadie se levantó, ¿no? Ajá. Y luego llegan dos y ¿qué onda, plebes? Ahí les va el papel y nos aventaron un papel del miedo, ¿no? Y ya esos eran los buena onda. Pero haz de cuenta que nos levantaban en la madrugada, habían unas bocinas y la primera vez pues no sabíamos, dormíamos en el piso, tendíamos. Y de repente, a las no sé qué horas, estaba oscuro todavía, todas las mañanas, esta canción de Juan Gabriel, pero aquí pues así, y ya, y levántense, o sea, se metía alguien, levántense, y rápido, no sé qué, y todos ansiosos. recojan, y nosotros así recogíamos, no sabíamos ni qué rollo, y esa se convertía como en un aula, nos ponían, orábamos, y luego íbamos y desayunábamos, nos daban así pasta dental rapidito. Y cuando nos bañábamos, nos metían a unos baños que estaban como esto de ¿cómo se llama? PVC, los separadores, todos quebrados, sin puertas, de 3. Oye, ¿a dónde fuiste tú, Lluvia? Con un Jicarazo. Como un chicote. O sea, te lo juro, no nos pegaron. Pero sonaban. Le pegaban a las... Y apúrense, y que no sé qué, métanse. Y nosotras así... O sea, 3 así, ¿sabes? O sea... Oye, ya, pero es que... ¿Qué es lo que hacen Dios, vulnerar de repente perdí la noción de que estábamos... la lluvia está descargando aquí todo. Sí, oye, no, pero... ¿a dónde fuiste, Lluvia? O sea, ¿por qué? Te digo... Era aquí en Culiacán. Se llama... Era aquí en No, Culiacán. fue en Mochi, se llama Arcoiris. Es que creo que pasa eso, mira, te digo yo, y yo creo que antes más. ¿A qué voy con esto? De pronto hay personas, te digo, como no saben lo que hacen, hay personas que de pronto después de haberlo vivido se hacen como ellos podrían llamarlos servidores. Sí. Entonces, no son personas, ellos van a tirar madres, pues. Entonces, como no saben, porque saben a quién lo hacen. Cuando yo fui, te Pero digo, ya eran era muy psicólogo. jóvenes, eran como que también de otros grupos. Pero eso es lo ¿sabes? que De te digo, o sea, jóvenes, son pero- jóvenes que también en su Algunos, idea es, otros más si yo tú grandes. lo viviste, pues es que así es el proceso y así lo vas a vivir. No, y te voy a decir algo, digo, yo fui solita y me metí ahí, yo llegué, mami, mira, me contaron, quiero ir, ay, bueno, pues ve, Ujú. pero regresé, o sea, créeme que después bañarme en mi regadera, imagínate el placer que fue, y eso es lo que genera, Pero me es- pegué a mi cama, mi casa, o sea, era maravillosa mi casa, pues. Pero es que ellos le llaman a eso para que aprendas a valorar, Ay, le no, dicen no, no. ellos. Mira, hasta mi Moy sabe, mira, a ellos le llaman para que... Yo Sí, también sí, fui es a que eso. hubo una calentura en Culiacán de que todo el mundo iba, y estamos un poquito También. perdidos del tema, Ajá. pero todo el mundo iba, ¿no? Pero es Eh, que estamos hablando de cómo la iglesia no, es una manera de son abusos. reclutamiento. Sí, Reclutan hay y sí, abusos y hay psicológicos. personas. Imagínate a ellos, o sea, si yo que fui a un retiro de Ujú. 2-3 días, no recuerdo cuántas noches estuve ahí, ahora a ellos que vivían allí durante años. Pero ¿saben con quién lo hacen, Ay. no? Te voy a explicar por qué. Bueno, te digo, yo ya fui ya grande, ¿no? Yo, pues podrías decir, Sí. sí, pues, sí, yo iba saliendo de la universidad cuando me tocó ir, yo creo. ¿Saben con quién lo hacen? Porque, por ejemplo, a mí, la tirada, cuando va un profesional, la tirada es, aquí tu pinche título vale madre, pues. Así, pues así como que queriendo quitarte el ego. Entonces, Sí. lo que quieren hacer es esa parte. Pero te digo, creo que a veces hay personas que realmente no saben lo que están haciendo y creen que ellos creen que están haciendo lo correcto, pues que no está bien. Entonces, lo que sucede mucho, por ejemplo, yo cuando me tocó ir, yo sí miraba que sabían con quién. Llevaban un mensajito del familiar de este vato se ha pasado de lanza con la familia, a ese reviéntalo, pues. No, y sí. y Sí, sí sé que le en daban los duro, centros- pues. Sí, sé que en los centros de ¿cómo se llama? De adicciones, pues, Ujú. sucede ese tipo de cosas que no sé si sea correcto, no sé si sea Yo supe de correcto. alguien que ya estaba tratando como de estandarizarlo, pero el rollo de, hey, no, quiero que se haga esto bien porque sí tiene un hacia dónde, pero Tiene necesitas, secuelas también, necesitas psicológicas. saberlos hacer, pues. Sí, a mí me ha tocado, por ejemplo, tuve un paciente que estuvo, ¿no? Y me contaba, y él me decía que le había servido mucho, y luego me hablaba en términos de psicología, y estaba bien terapeado. Él decía que sí le había servido, pero también
Es que es un evento totalmente catártico. En las experiencias espirituales, mi boy, ¿sí o no? Es un evento totalmente catártico. O sea, güey, vas a tirar el fuego. Es lo que buscan, ¿no? Es como el objetivo. También, por ejemplo, desde el punto de vista, era católico, ¿no? Entonces, tienes unas pláticas bien fuertes como en cuanto al aborto. Sí, al abuso. Al hacer las paces con tus papás si no te llevas bien. Va un actor. También los cristianos. También los cristianos. Te escucha como si fuera la persona. Oye, del aborto, ¿sabes qué nos hicieron? Te deshacen un muñeco, ¿no? O sea, no, nosotros estábamos así en lo oscuro y estábamos así y porque estaba viviendo yo eso a los 14 años, neta. Estaba yo así, estábamos todos y nos empezaban a relatar y que tú estás embarazada y pediste que lo mataran, o sea, como si nosotras hubiéramos abortado. Y fuiste tú lo mataste y que no sé qué, y de repente llegaba alguien y tú tenías que voltear a ver, todas las demás no podían, y te enseñaban un feto en un frasco. Con forma. ¿A dónde fuiste? Alumbrado así con una lámpara. Yo fui a lo mismo y la neta, o sea, sí buscan eso, que sea catártico para... Sí, es muy catártico. No, para mí no fue catártico, pero, fue traumático. No, bueno, pero sí, sí, totalmente, pero te digo, dentro de la historia que se construye en ellos quieren que de alguna manera a través de la catarsis no solamente que liberes aquello que no quieres, bueno, le dicen que liberes aquello que no puedes hacerlo porque miedo, temor, vergüenza, pena, etcétera. ¿No? Sí, esa es una terapia aversiva, pues. La neta, o sea, así sería considerada. Exacto, realmente nosotros como psicólogos no podemos hacer terapias aversivas. Está penado. Pues es que no es ético. Pues. No es ético y está penado. Es como querer hacer terapias de conversión, pues. De conversión. Está totalmente mal, entonces, pues ya está penado. Pues. Ajá, está penado, entonces no lo puedes, y ellos sí lo hacen. Bueno, ¿y cuál es su relación con la iglesia? Su relación es como No, qué bueno que crea la gente, digo, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Ey, a mí, sin embargo, nada más hacer un punto, a mí no me fue mal en el pero es retiro? Que te digo, en el retiro, pero es que te digo, yo iba viendo otras cosas, pues, me permití vivirlo. Y la neta sí reventé cosas que traía ahí guardadas, machín, que me andaban jodiendo la vida y que ni cuenta me daba. Por lo mismo, por esa misma catarsis pero no me reventó porque yo sabía, como que una parte de mí, a final de cuentas, identificaba cuál era el proceso que se estaba poniendo en marcha. Pues. El mío también, pero no significa, haz de cuenta, yo te digo, salí de ahí bien, ¿sabes? Hasta así valorando la vida y todo. Pero ahora que lo volteé a ver y lo externé justo en un diplomado ya hace algún tiempo, y le decía yo a la maestra, era estudiante todavía, y decía yo mi experiencia, y me dice, tortura psicológica. Es violencia psicológica, es tortura psicológica. ¿Sabes? Capté, como que no había sido consciente de que había sido así de agresivo, pues. ¿sabes? Lo que pasa, te digo, es que se genera el terror psicológico y es violencia psicológica, es violencia, o sea, es totalmente violencia psicológica. Yo en aquel momento te digo, a final de cuentas, creo que el contexto también importa. A mí me parece súper duro que lo vivieras tú en una etapa tan adolescente. Ajá. Acá el rollo es que yo estaba rodeado de a veces algunos delincuentes, pues. O sea, sí. yo sí estaba, mi boy. Estaba rodeado de raza. Ey, no, que la neta mi respeto para todos los players que en algún momento me comuniqué porque la neta me cuidaban machín, pues. Ajá. No me metería las manos al fuego por ninguno de esos cabrones porque una parte de mí a cualquier centro que iba era como que en una de estas me descuido y me van a puñetear, pues. Sí. Pero la neta muchos me tiraban paro, algunos que asaltaban en la calle le decían, güey, no me has asaltado afuera, ¿no? Y yo, no, Lick, dice, ¿cómo cree? Pero te digo, el contexto y la gente con la que yo iba era raza que... Distinto, sí, muy distinto, o sea, habían hecho muchas cosas y tal vez necesitaban quebrarlos así, pero en este caso yo fui por inocencia, totalmente, pues. Y luego, por ejemplo, había raza que tenía 30 anexos, güey. Ya habremos de hablar de cosas así de adicción y de anexos, pero había raza que tenía 4, 5, o sea, el más que me tocó, un cabronazo que anda por ahí, 36, 40 anexos, güey. Yo, hijo de la chingada, güey. ¿Cómo se daban el recaídas? 30, 40 años, o sea, ¿qué pedo contigo, güey? Entonces, son cosas, pues. Digo, yo pues iba con raza que... No, sí entiendo, y sé que muchas veces y a donde fui yo sí había alberca, o sea, sí, no aparte. no había una alberca como la del río, o sea, tampoco,
Pero la neta sí había un donde sí nos bañamos y sí cotorreamos machín y véngase League. Y pues sí me puse el pinche chor y fui y me aventé, pues también. Ajá. Y cotorreando y con todos, pues. Oye, y ahí no puedes decir nada. O sea, haces un voto de que yo lo estoy rompiendo porque no Sí, puedes tú lo estás decir rompiendo. nada, lo estoy rompiendo. Vive el momento. Vive la vida. Sí. Tienes, y así de que, oye, ¿qué dices? Vive la vida. Entonces, Neta. a mí, por eso yo los conocía. A mí no, yo no sabía de eso. Esto, haz de Tú cuenta fuiste algo del padre Maciel, la neta. Ay, no, qué bueno que no me tocaron esos Pero es tiempos. que había, volvemos eran los tiempos, Lluvia, el vato muere en el 2008. 99, 2000. Sí, sí, tampoco Sí, tienes 15 años, No, Lluvia. Entonces, o sea, eran los tiempos, el padre Marcial Maciel muere en el 2008, por cierto, tranquilito ya en Estados Unidos. No. Protegido por la iglesia. Y sin querer confesarse. ¿Cómo? Él no quiso confesar. No cuando confesó. Y lo absolvieron. Y le dije, Sí. no, porque, o sea, de que dijeron, no, pues ahí creo que le preguntaban cosas de que se había hecho y que le salía espuma por la boca, dicen. Entonces que creyeron que traigan unos exorcistas y no sé qué, Pero el caso es que al final, pues, le estaban dando el derecho de que se confesara y Pero que es que, perdonara, ¿por qué le crees que no lo perdonaran. hizo? O sea, pero a mí se me hace súper impactante. ¿Pero por qué crees que no lo hizo? Dicen ahí lo que dicen, uno de los mismos víctimas dice, es que él se murió burlándose de la iglesia, él nunca creyó, pues, o sea, no se quiso ni confesar, para irse al cielo, ¿sabes? Sí, pero ¿por qué crees que no se confesó? O sea, tú psicóloga, neurobióloga, no se confesó porque era un psicópata, porque era un sociópata, porque no tenía empatía, porque rompió todas las reglas morales, rompió todos los protocolos que tiene la iglesia para no caer en esas malas prácticas. ¿Y qué vino a hacer? A romper toda la imagen que tenía hasta ese momento construido la iglesia. Y entonces vinieron a detonar un montón de casos similares, entre ellos en España, el colegio marista también tiene un documental donde habla... También, ¿y por qué te enojas? Donde también habla una de las víctimas y habla uno de los agresores. También ese también, véanlo. Está bueno. También está bueno. Entonces te digo... Era un psicópata. Sí, era un psicópata pervertido, ¿no? O sea, perverso desde el psicoanálisis, un perverso desde el psicoanálisis. Ajá. El trastorno, pues, tiene pedofilia. Sí, pero, no, la parafilia sí, es no, pedofilia. Ajá, la parafilia, pedofilia, pero además psicópata. Porque es que, una cosa es ser pedófilo, que es la atracción por niños. No, ese sería el... Sí, sí, pedófilo. Hay dos categorías, el pedófilo y el pedofilia sí, es lo mismo. Pedofilia. El pedófilo es sentir atracción por niños. Pero el pederasta es cuando ya lo lleva al acto. Ya lo llevas al acto. Es que esa era la palabra. Está el pedófilo y el pederasta. El pederasta es la acción ya. La acción. Concreto. Entonces, por ejemplo, un pedófilo que sabe que no es correcto tener relaciones sexuales con un niño. ¿Por qué? Porque es abuso sexual. Porque hay una simetría de madurez cognitiva, de entendimiento, y es muy fácil que alguien manipule a un niño, porque un niño se deja manipular con dulces, con pizza, con la alberca como lo hacía él. Entonces hay una simetría donde hay abuso de ese poder. Fíjate, el abuso de poder nada más por ser adulto. Y este señor además era enviado de Dios. Sí. La simetría de poder para poder abusar, ¿no?, de los niños o de cualquier persona, porque de quién iba a ser, o sea, era superior a la mayoría. No, ¿a quién le decías? ¿A quién le decías si tenías línea directa con Diosito? Pues. Exacto. Sí, o sea, con Oye, y perdón por alzar tanto la voz acá, va a salir ahí en el audio, pero hay un abuelo tío de él que sí fue canonizado por el Papa Juan Pablo II. Y entonces, no sé si te acuerdas también en el documental de los dos papas, no sé si lo vieron, ¿lo viste, güey? No. Los dos papas también hablan de esta transición entre el daño y todo como tal el cagadero que había en la iglesia en aquel momento, y cómo tenía que dejar el pontífice para que entrara, en este caso, el último papa, que fue el Papa Francisco, creo, el último, antes de que volviera a entrar este último que está. Pero dicen, es que el que se sacrificó fue el Bergoglio. ¿Bergoglio? Sí, ¿o quién fue?
Así se llama, no conoces los... Bergoglio, ¿eh? Bergoglio. ¿Sí, no? Sí, el argentino. El último es el Francisco, ¿verdad? Sí. El que falleció, el que acaba de fallecer. Pero hacen esa tradición de... Es que ese papa se tuvo que sacrificar con toda la imagen que ya traía la fe católica y todo lo que venían arrastrando para que entrara el nuevo a limpiar, a tener contacto con el pueblo. Y la verdad, el documental de los dos papas también está chido. También está chido y hablan un poquito de... Oye, y hablando cómo de se había papas, enterado de toda la situación. En el docu dice que él fue el que organizó, ¿se acuerdan del Papa Juan Pablo? Sí, Juan Pablo II. Fue muy querido, ¿no? El que le organizaba los eventos fue este señor. O sea, cuando vino a México, el pariente de Marcial Maciel. Entonces, por eso estaba tan protegido con el Vaticano, porque al Vaticano también, o sea, trae al Papa a México y se dan cuenta del poder que él tiene para hacer este tipo de eventos tan masivos y promover, entonces les convenía. Pues no te acuerdas cuando viene el Papa y que hay un chingo de gente allá por la basílica y que... No sé, sí, todo el rollo. Creo que venía dentro de una cajita de cristal, ¿no? Un disco de música. Sí. Él era el organizador. Pero es que es lo que decíamos, ya, el padre Marcial Maciel prácticamente vinculó México con el Vaticano y México quería tener esa relación estrecha con esas figuras de autoridad también. Qué feo. De hecho, mi hija, ahora que estaba viendo ayer el documental, me dice, mamá, ese papa no es el que mi abuela tenía una foto de... ¿De quién? Del Papa Juan Pablo. Pero es que lo que dicen del Papa... Era un negociazo, costaba 2,000 pesos el cuadro con los apellidos de tu familia. Está en todas las cocinas de las casas. Los llaveros. A mí no me tocó, no. Las monedas, sí. Oye, pero te digo, bueno, lo que dicen del Papa Juan Pablo fue un papa muy querido, pero porque él se dedicó a contactar con el pueblo, a acercarse, a ir a hospitales, a hospicios, a ir a iglesias, a pueblos y a visitar, ¿no? Pero toda la parte administrativa de la iglesia se quedó a cargo de otras personas, entre ellos el padre Marcial Maciel, pues. Entonces... pues imagínate todo lo que hay detrás, ¿no? Toda esta red de corrupción, desvío de fondos, y otras personas que me imagino fueron protegidas y que a la fecha no salen, porque lo que ha salido hasta ahorita es si se sabe algo de alguien, van y lo mueven por otra parte, como sé con la política. Sí, no recuerdo a quién le estaba diciendo también una de las víctimas, o sea, que le dijo, oye, pues es que cómo es posible que él haya hecho esto y no se haga nada. Y que esta persona también de más autoridad le dice, es que son unos humanos. Como disculpándolo, pues, o sea, también... Nos equivocamos. Pinche no, güey, te equivocas en no mandar un correo. Y somos pecadores y no sé qué, entonces la iglesia perdona todo. Y por eso, fíjate, dentro de la reparación del daño... Dentro de la reparación integral de daño en la psicología jurídica forense. Que se note el título. Plebes, la neta. ¿Qué? No les había compartido, pero el día de ayer me llegó mi título oficial y electrónico de la maestría en psicología jurídica forense. Así que oficialmente maestro. Ya me toca. Ya no te voy a decir Alexis, te voy a decir maestro. Me metí al registro oficial de profesiones y me sale ya la licenciatura y me sale la maestría. Ya nada más me toca hacer el trámite de la cédula para que me salgan pues, ya el numerito y el código bien. La mía sigue en trámite. Pero ya aparezco ahí en... Qué padre, muchas felicidades. Sí, ayer se estaba riendo de mí, un pequeño corto. Se estaba riendo de mí mi esposo porque pues me llega, ¿no? Y le digo, ¿quieres irte para atrás? Me dice, no me digas nada ahorita, ya voy saliendo de la consulta. Y le digo, y le hago cara como que si fuera algo de malón. Y le muestro acá el electrónico, pues. Y a mí se me sale la lagrimita pues me dio emoción, claro, porque es algo que quieres cumplir, pues quieres lograr. Entonces eso fue la cuando neta. Yo tenga el mío también. Aquí. Sí. Lo vamos a poner aquí atrás de usted. Sí. Oye, tráetelo, hay que ponerlo aquí, el título. Entonces, bueno, desde la psicología jurídica forense podríamos decir que se conoce como... Pero yo digo que hay que esperar, está poniendo para que salga tu cámara también. Pero está la Pocket y también la Pocket se ve bien. Sí, bueno. Ok, desde la psicología
Aparte con esa me voy a ver rojo. Okay. ¿Ya lo estás calibrando? Ya está calibrando. Pues ahorita que lo calibre un poquito ahí, el famoso Mimoy. Un día lo vamos a tener por acá porque tendría formas de ver la vida muy interesantes. Yes. Entonces, te digo, la neta era algo que quería cumplir, pues, y que se llegara el ¡pum! Sí. Ya está el título. Ya. Un logro, es que eso, Sí. o sea, es como justo, ¿no? De que, check, algo que logré, que me esforcé, Sí. sí, Entonces, muchas felicidades. Creo que se volteó acá, güey. Se volteó. Entonces te digo, ya se cumplió y pues, es parte de, ¿no? Padre. Desde la psicología jurídica forense, la reparación del daño integral de la víctima llega también cuando inicia cuando señala. Cuando él me hizo algo, ella me hizo algo, ellos me hicieron algo. La reparación integral de la víctima también comienza ahí. También comienza cuando el agresor es juzgado. Es expuesto y es juzgado. Sí, hay una reparación social también, porque la reparación integral del daño implica también una reparación con la sociedad, que sería la no repetición del daño. Sí. Y acá, obviamente, eso no sucedió y por lo tanto muchas de las víctimas que hoy sufren las secuelas después de años de que salió a la luz todo esto, van a seguir con ello porque son vidas de terapia. Jamás van a tener... Que ellos dicen que siempre les afectó, o sea, Sí, para toda la vida les ahorita afectó. todavía tienen secuelas, Sí. pues. Y por lo mismo, porque no hay... Bueno, desde la gestal creo que sería no hay un cierre de ciclos también, ¿no? Sí, y además, por ejemplo, cuando hay un abuso, Ajá. siempre, poder hablar del abuso va minimizando el trauma, ¿no? Desde del psicotrauma, así es como se aborda. Poderlo expresar y luego ser escuchado y validado, ¿no? Que se te escuche tu círculo, tu red de apoyo, que valide lo que sentiste. Ajá. Y que te apoyen. De eso depende mucho para que pueda una persona sanar que más fíjate, rápido de un trauma, ¿no? Y ahí no hubo. No hubo. Por el contrario, hubo revictimización, porque como no validaron el dicho de las víctimas, revictimizan al decirles, pues es que tú también, ¿por qué te quedaste solo o sola con él? Es que tú también, ¿para qué fuiste? Es que tus papás, ¿por qué te dejaron ir? Ey, espérate, no es culpa de la víctima. No. Hay no una persona, bajo ninguna circunstancia. Hay una persona con un rasgo psicopatológico, es decir, psicopatológico es una mente enferma, a final de cuentas, y perversa, quien vino a trastornar la vida de la víctima. Sí, ¿de cuántas víctimas? Entonces, ¿no? ¿de cuántas víctimas? Porque se conocen, dicen 60 y feria, pero hay entrevistas o documentales que dicen que fueron más de 100. O sea, hay daños. Más los daños colaterales, ¿no? Esos papás, esas mamás que también fueron afectados emocionalmente. Imagínate que en tu expectativa de vida como padre, uno de tus principales objetivos es proteger a tu hijo o hija, y que no lo lograste, güey, porque decidiste ponérselo en bandeja de plata a un cabrón que... ¿Cómo te sientes como mamá, como papá? De hecho, en el docu salen cuando los hijos, que también abusa de ellos, de los hijos biológicos, salen cuando están diciendo, y cuando uno de ellos está diciendo y empieza a casi llorar. Yo creo que era la mamá, no dicen que era la mamá, pero pareciera, y la señora se rompe en llanto, ¿no? No, y es que, su hijo. Fíjate, esa es la expectativa de vida como padre, ¿no? Lo que se supone, para muchos, por ejemplo, en esta sociedad machista que vivimos, donde el padre es la figura de protección, imagínate cómo se te daña la mente. ¿Cómo te afecta psicológicamente el no poder proporcionar ese cuidado a tu tribu, cabrón? Oye, me estoy preguntando algo muy radical, una pregunta que me surge. Nada más cierro. Si alguien... Bueno, okay. Cierro, te digo, es que como el papá que no pudo proteger como tal a su tribu, pero aparte se daña, como dice el famoso Mimoy, la fe, que es otro de los factores también importantes de la sociedad y de la tribu más amplia, ¿no? El macrosistema. Y en Dios. ¿no? O sea, todo, pues, la disonancia cognitiva se te desestructura todo, pues, de que la persona a la que quieres como la mamá, ¿no? A la persona a la que amas, en la que confiaste, con la que tuviste hijos, te traiciona de esa manera, le hace daño a tus hijos, es según una persona de Dios, de fe, o sea, y es un mentiroso, no, ahora se estructura todo. La pregunta es
si se detecta que alguien es psicópata, está así como... ¿No crees que podría ser que de alguna manera haya algo que legisle que no puedan tener hijos? No, lo que pasa es que... No, te metes a derechos humanos. No, te metes a derechos humanos porque no todos los psicópatas delinquen. Prueba de ello es que tenemos psicópatas en la política. Bien radical Hitler. Sí, sí, no. Ajá. No, pero... Hay que esterilizarlos, dice Lluvia. No, lo que pasa es que tenemos psicópatas, lo que normal o naturalmente podrían decir en las publicaciones, el psicópata integrado, pues, que es el que tienes en la política, en las empresas grandes, en los puestos directivos, tomando decisiones carentes de cierta empatía porque son necesarias a veces algunas decisiones. Y es ese psicópata que sublimó sus tendencias perversas para de pronto volverlas más adaptativas y funcionales a la sociedad. Oye, pero no los puedes esterilizar, Lluvia. Oye, pero es que si van a terminar haciéndole daño hasta a sus hijos muchas veces. No puedes decir que van a terminar haciéndole daño a sus hijos porque volvemos al punto. No todos los psicópatas delinquen y no todos los sociópatas son psicópatas. Yo digo que si eres psicópata allá en casa, no tengas hijos. No, entonces no podemos, bueno, las leyes dicen, hey, no podemos hablar por supuestos. No, ya sé. Bueno, yo nada más decía, ¿ok? Que se reproduzcan. ¿Quién es el maestro aquí, Lluvia? En psicopatología forense. Es cierto. No, en ese rubro me pegas un quemón. No, todo bien. Pues mira, pensé que el tema no iba a dar para tanto, pero está chilo porque te lo pones en retrospectiva de análisis. La neta no he visto el documental del padre Maciel, pero lo habré de buscar, ¿no? Porque al final de cuentas es un referente de cómo esa persona con rasgos psicopáticos desviados, pues al encontrarse en una condición favorable para él, no para las víctimas, pues puede tergiversar y malversar todo lo que le rodea, pues perturbar prácticamente la vida de todos los que le rodean. Y volvemos al punto, no se confesó y no fue una persona que dijera yo sí cometí los delitos, etcétera, porque era un psicópata. Pero muchos psicópatas sí se confiesan, ¿no? Sí, pero él no. Pero él no. Él no. Entonces, así las cosas. Así las cosas, ¿cómo la ves, maestro? Yo bien insoportable. Ya nos dio su cátedra, maestro. Pues yo creo que estuvo muy bueno el tema, muy interesante. La verdad es que estaba yo así como, te digo, sentí repulsión, la verdad. Cuando vi el docu, sí sentí repulsión, porque me gustaría aclarar otra vez esto de que el pedófilo puede sentir atracción por un niño, no digo que esté bien, hay una patología, sin embargo puede decidir no cometer, ¿no? Pederasta es cuando ya comete el acto, o sea, lo puede decidir. Y al pederasta pues no le importa, comete el acto y, por ejemplo, este señor, que seguramente también era psicópata, pues no le importa y lo comete un chorrociento de veces, pero no es lo mismo decir, bueno, tengo un deseo que sé que no es correcto que yo lleve a cabo. O sea, yo creo que allí, pues nada, no sé, está raro, pero como que si alguien tiene esta condición, pues que decidan no llevarlo a cabo, porque la repercusión en la vida de las víctimas es tremenda, ¿no? Oye, me imagino, porque por ejemplo, en la serie esta que te digo en el documental del colegio marista, pero no sé cómo se llama ese documental, habré de buscarlo. Te digo, entrevistan a una víctima y entrevistan a uno de los agresores. Está bien pesado, está bien pesado porque... Bueno, ahí cuentan cositas medio random que dices tú, está bien pesado lo que sacaron en el documental, pero bueno. Bueno, ya diga, ¿qué, maestro? Bueno, él dice que para él era imposible detenerse en algunos momentos. O sea, que dice que me distorsionaba y no me podía detener. ¿Tú crees? Él dice eso. Él dice, ay, no sé. Porque, pues... son varias cosillas, ¿no? Ya ves que en el capítulo anterior de psicopatía decíamos los primarios y los secundarios. ¿Quieres que se reproduzcan? No, ¿cuál? No.
Decíamos que se les puede distinguir por los grados de ansiedad que pueden experimentar, toda vez que los sociópatas de pronto son más impulsivos, más amorales todavía de lo que ya son. Y aquí con padre Marcial Maciel era un vato calculador, frío, se contenía, o sea, era un psicópata, pues. Era un psicópata. Entonces, vean las series, los documentales. La serie, sí, está fuerte. No la vean. Allí, de hecho, dice la leyenda de que si tú o alguno de los que están viendo han sido víctima de abuso, como que mejor no lo vean, pues algo así. O sea, te pone la leyenda. Entonces, porque está fuerte. Entonces, sí, si alguien siente que le puede detonar algo, mejor absténganse, ¿no? Oye, y retro, aquellos que en algún momento de su vida hayan vivido una experiencia de abuso, agresión o maltrato, no duden en comunicar a los centros que ya se encuentran por parte del gobierno, que a veces no tienen ningún cobro o costo, que son, por ejemplo, aquí en Culiacán, el UNEM-SISAME, el psiquiátrico, clínicas de atención que están por parte de DIF en sus localidades. También pues hay profesionales de forma particular que estarían, yo creo que al alcance de una llamadita, un mensajito, para pues ser recibidos, ¿no? Con toda la confidencialidad que eso se merece, con toda la atención y profesionalismo que eso se merece. Entonces, que no se quede así como que me lo guardo, me lo quedo y yo oculto aquí, que nadie se entere, porque la verdad a veces es un lastre de vida que viene a perturbar toda la forma en la que tú ves el mundo. Entonces, se quiebra, ¿no? Cuando estudié un diplomado en psicotrauma, justamente nos daban la imagen de que un trauma es como si tienes unas gafas y se te quiebra el cristal y ves a través de eso. Entonces, qué buena analogía. Una buena analogía. Entonces es como ya todo lo ves distinto. Y bueno, si hay un trauma, si hay un abuso, que es una de las situaciones de vida que más trauma puede generar en una persona, sí, buscar el apoyo, ¿no? Porque no es justo que alguien viva con todas esas secuelas emocionales, relacionales, internas, o sea, hay mucho sufrimiento. Decíamos, daña diferentes esferas del individuo, entre ellos pues dificulta las relaciones sociales, perturba la forma en la que tú te comunicas, en la que tú demuestras afecto, en la que tú recibes afecto, ¿no? Y recordar que es la víctima, o sea, que no tuvo la culpa, que es la víctima y que debe de pasar a ser solamente una experiencia desagradable y que no marque la vida de una persona ni sea una sentencia, no, que no sea la identidad de una persona, sino un trauma, una experiencia desagradable que sí genera un trauma, pero que se debe de tratar para poder que su vida sea como debe de ser. Y ustedes deciden con qué psicólogos acudir, no es un hecho que tengan que acudir a un lugar en específico. Ustedes elijan con quién acudir. Ya mencionaba las otras instituciones que están, también está Atención a Víctimas, que es también el Centro de Justicia para la Mujer, está Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF de aquí de Culiacán. Entonces, hay varias instituciones. Gobierno dice, ¿sabes qué? Pues no todos pueden acudir a un privado por las condiciones sociales y económicas que vivimos. Pongo a la disposición estos organismos públicos para que se acerquen. Ahora a nosotros como sociedad pues nos toca acercarnos y alzar la mano y decir, yo ocupo ayuda, ocupo un acompañamiento, ocupo una orientación, y creo que en estos lugares están las personas adecuadas para poder lograrlo. Así es. Bueno. Ánimo. Bueno, maestro, muchas gracias por toda la sabiduría que nos dejó en este episodio. Por derramar su sabiduría en este episodio. Bueno, yo creo que nos comenzamos a despedir, Alexis. Sí, creo que tuvimos un buen cierre. Creo que fluyó muy bien el capítulo. Cada vez nos vamos sintiendo más cómodos. Cada vez vamos entendiendo más la línea de cada uno de nosotros. Sí. Y pues a seguirle dando. Muchas gracias por vernos, por seguirnos, por compartir, por dar like. Deseame suerte porque me voy ahorita de aquí. Sí, estamos grabando un día que no debería de grabarse relativamente, porque la señora Lluvia ya se va de viaje, de paseo. ¿A dónde vas de viaje? A Chihuahua. ¿A Chihuahua? Sí, mañana me subo el trenecito al Chepe. Mención. ¿Cuánto van a pagar por la mención del Chepe? Todavía nada. No, ¿cómo que no te patrocinaron el viaje? Sí, les voy a decir. No, pues nada, bien contenta porque voy con mi mami, así es que, y con las amigas de ella, va a estar padre el viaje, a desestresarnos, porque nosotros como psicólogos también es parte de nuestro autocuidado, ¿no? Tener experiencias bonitas, relajantes con la familia,
ya que estamos muy en contacto justo con muchas historias de sufrimiento, con el dolor humano, con la tragedia, ¿no? Entonces es como ver la parte buena y bonita de la vida, que también hay, no solamente hay partes oscuras, hay que voltear a ver también la parte bonita y promover y construirnos esas experiencias. Así es. Y por último, si saben de alguna situación de abuso o violencia, denuncien. Sí. Denuncien, no denuncien y crean, porque el que no le crean a la víctima es revictimizarla de nuevo y generar más trauma todavía, ¿no? Entonces crean. Yo sé que ahorita es mejor creer y luego averiguar. Creer en la víctima y que sea falso. Ajá. A no creer en la víctima y que sea verdadero. Es totalmente. Entonces, totalmente. La cosa es así, ¿no? Así es que apoyen por ahí, si alguien les dice, apoyen, es lo que toca, porque si no realmente genera mucho más daño, están contribuyendo a un daño fuerte en la psique de esa persona. Pónganos ahí en los comentarios qué tipo de videos quieren estar viendo, qué tipo de temas, la verdad traemos mucho por acá que nos gustaría compartir, pero si nos ayudan a decidirnos, estaría excelente. Yo creo que un siguiente tema, no para la siguiente grabación, pero sí estaría bueno las red flags de los psicólogos. ¿Con qué psicólogos no acudir? ¿Con qué psicólogos no acudir? ¿Con cuáles sí? Yo creo que también tenemos por ahí otro del erotismo, la sexualidad en las parejas, que también va a estar padre, yo creo. O sea, qué tan normal o qué tanto sexo es normal tener en una pareja, o etcétera, ¿no? Distintas cosas, etcétera. Entonces, ahí díganos. ¡Ánimo! Ya me balconeaste. Oye. ¡Ánimo! Oye, sí, bueno. Nos despedimos. El que muchos se despide no se quiere ir. Que tengan bonito día.